Yo me presento, soy profe de la Facultad de Teología, soy doctor en bioética y mi especialidad dentro de la bioética es la ética clínica, es decir, cómo atender al paciente, qué hacer con respecto al tema de atención al paciente. Y dentro de eso, hoy día vamos a ver el tema de la cultura del descarte y el cuidado de la vida. Estos no son temas nuevos, eso es lo primero que es importante comprender, sino que son nuevas formulaciones para problemas antiguos, siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que siempre es bueno nombrarlos de nuevo. ¿Para qué? Para que podamos darle soluciones nuevas. Esa es la lógica. La lógica es nombrarlos nuevamente para que estas categorías cobren sentido en las realidades que nosotros estamos viviendo. Eso es lo primero. Entonces vamos allá. ¿Cómo iniciamos con esto de la cultura del descarte? Acá abajo de la presentación van a estar siempre las citas, para que ustedes las tengan en caso de que después las puedan buscar y leer los documentos. Entonces la cultura del descarte parte con esta nueva forma que tiene Francisco de plantearse las cosas y de nombrarlas fácilmente. Y comienza con la cultura del descarte en sus prédicas, comienza con la cultura del descarte en varios documentos, pero donde le da una categoría como tal. Hay un mensaje en el chat. Ya, perfecto, están grabando la sesión. ¿Dónde comienza esta categoría como definiciones en dos documentos? El primero es el documento que hace el Papa Francisco a la Congregación a la Doctrina de la Fe el año pasado, donde dice lo siguiente: la cultura del descarte consiste en una nueva ideología. Entonces él hace un análisis, una visión de la realidad. Y esta nueva ideología tiene algunos elementos que son clave, como por ejemplo, que es una nueva ideología que separa moral, social y culturalmente la realidad entre cosas con valor y cosas sin valor. Esa es la primera visión o la primera definición que podemos hacer de la cultura del descarte. Cultura del descarte no significa en primera instancia desprecio, no significa en primera instancia una categoría de valor, sino que en primera instancia una categoría de separación. Yo separo una realidad y la separo entre cosas que tienen y cosas que no tienen valor. ¿Y cómo es esa separación? Esa separación tiene tres condiciones, que es una separación moral, por lo tanto implica el concepto de bien y mal, esa es la definición de separación moral, ¿sí? Entonces hay cosas que son buenas y cosas que son malas, y esas cosas buenas tienen valor y las cosas malas no tienen valor. Después una separación social, ya que la realidad de los otros se divide así, en cosas con valor y cosas sin valor, que cosas culturalmente, o culturas que tienen valor y culturas que no tienen valor. Y después, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuál sería el origen de esta cultura del descarte? Francisco dice que el origen de esta cultura del descarte es una pérdida, en el sentido como nosotros tratamos la vida. Parece que en algún momento, dice Francisco, nos olvidamos de qué cosa es la vida. Esto precioso de la vida lo olvidamos. ¿Y por qué se da esta pérdida? Por una pérdida en valores auténticos de la condición humana. Hemos perdido estos valores auténticos. Ahora, lógicamente tenemos que incluir esta reflexión dentro de la gran reflexión que hace la filosofía moderna en relación con la razón técnica y la razón práctica. Estoy incluyendo el discurso bajo ese argumento. Es decir, nosotros hoy día, la razón teórica y la razón práctica, nosotros nos hemos industrializado tanto que nos quedamos con el hacer y olvidamos el ser, bajo esa lógica. E inclusive esta pérdida de valores auténticos implica una renuncia a los deberes de solidaridad y fraternidad humana y cristiana. Ejemplo, o para muestra un botón, la vacunación con el COVID-19. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener. Hay países que por su condición de descartable, fíjese cómo lo estoy diciendo, hay países que por su condición de descartable no van a recibir la vacunación de aquí a tal vez 5 años más. En cambio, otros países que tienen un valor que también se refleja en valor económico, han tenido una vacunación exitosa en un breve plazo de tiempo, nosotros incluidos dentro de ello. Por lo tanto, esta reflexión es extremadamente actual. Me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? No hay necesidad en cualquier momento me pueden interrumpir. Y después, esto lleva a que la vida sea valorada, ¿por qué? Por su eficiencia y utilidad.
Este es el elemento de discernimiento. Por lo tanto, ¿qué es aquello que tiene valor moral, social y culturalmente? Aquello que tiene eficiencia y utilidad. ¿Utilidad para quién? Para la cultura que determine qué es útil. Por lo tanto, estos dos conceptos son conceptos que se amoldan culturalmente a los diferentes parámetros de cultura que nosotros estamos hablando. Bueno, esta es la definición que hace Francisco, pero también hay otra definición, que es la definición que se hace bíblicamente. Y bíblicamente nosotros podemos decir que en el cristianismo no existen diferencias. Una de las condiciones que trae la fe cristiana dentro del ámbito de todas las religiones es que en la fe cristiana somos todos iguales. Una igualdad que es ontológica, y esto a mí me parece precioso en la antropología cristiana. ¿Y por qué nosotros tenemos una igualdad ontológica? Porque todos delante de Dios somos hijos, en el Hijo. San Pablo lo dice en forma fantástica, y eso es como un adelantado a nuestros tiempos, porque dice lo siguiente, dice, en el cristianismo, o en los que siguen a Cristo, no hay ni judíos ni griegos. Acuérdense que ese era todo el mundo que San Pablo conocía, judío y griego, no había otro mundo. Después, ni esclavo ni hombre libre, si fíjese, no hay condición ni por raza, ni por condición social o política, ni siquiera por género, ni hombre ni mujer, sino que todos en Cristo son uno. Ahora, ¿cuál es el sentido de esa unidad? Es que todos somos hijos en el Hijo. Lógicamente está la adscripción institucional por medio del bautismo, pero eso es como el hombre lo podemos definir, desde la visión del hombre, pero desde Dios todos son hijos de Dios. Algunos con bautismo y otros sin bautismo, pero todos son hijos. Todos deben aspirar a esta felicidad en Dios. Ahora, esa realidad es una realidad que nos hace dignos a todos. ¿Y por qué? Porque todos somos criaturalmente hijos de Dios, no solamente por deseo y por esta unión con el Hijo, sino porque criaturalmente somos también obra de la mano de Dios. Y ahí podemos caer en los dos elementos que son importantes de la reflexión antropológica cristiana de imagen y semejanza, para poder comprender y dar más contenido a esta reflexión. Pero desde el ámbito bíblico nosotros sabemos que por la encarnación la dignidad nos hace a todos iguales. Y aquí viene el gran aporte que muchas veces siempre digo que falta todavía una patita en la reflexión, y es que después de la Revolución Francesa, que aspiraba a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, es siempre la fraternidad aquello que más se nos ha quedado cojeando. Y ahí, socialmente hablando, está toda la teoría de la fraternidad, ¿qué significa? Que lógicamente la fraternidad va a tener la reticencia con el pecado de origen. Acuérdense que el pecado de origen no es la desobediencia, sino que es la soberbia. Y esa soberbia humana de querer ser como dioses siempre va a ser aquello que nos va a taladrar completamente la fraternidad, porque nosotros aspiramos a esa fraternidad universal. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? Ahora nos metemos en parte más difícil, el calentamiento de motores. Y filosóficamente hablando, esta discusión acerca de la cultura del descarte va de la mano con lo que plantea Adela Cortina en este concepto de la aporofobia. O sea, puede ser que alguno de ustedes ya lo haya escuchado. ¿Qué cosa es esto de la aporofobia? Vuelve nuevamente bajo la categoría de nombrar las cosas para darle sentido y poder integrar la realidad. Entonces, aporofobia, ella misma dice, la página 12 de su libro, que es incorporarlo en el ámbito del diálogo, la conciencia y la reflexión. Ella quiere como sacudirnos un poco bajo el concepto de aporofobia. ¿Qué significaría aporofobia? Es la disposición, y aquí ojo con la definición, personal o institucional en contra de las personas pobres o desamparadas, que puede ir desde la invisibilización y el rechazo hasta el crimen de odio. Esto es brutal, porque tiene después elementos que son muy decidores y que Francisco y Adela Cortina y una reflexión social sobre la realidad ha estado muy marcada por esto. Ejemplo de eso, el Sename en Chile, por ejemplo. Es un ejemplo radical de lo que significaría este desprecio por realidades que parece que ni siquiera se ven, no se notan. Entonces,
¿Qué significa esto de la porofobia? Es un discurso de odio. Aquí vamos a empezar a delinearlo un poco mejor. ¿Y cómo se define este discurso de odio? Este discurso de odio se define de la misma forma como la homofobia o el racismo. Entonces hay personas que sienten una aversión hacia lo pobre, como que lo pobre, fíjese que yo lo subjetivizo, es decir, es lo pobre. Esta realidad de la pobreza es una realidad que yo no acepto. Y no acepto porque los responsables de la pobreza son ustedes porque no trabajan. ¿Eso se le hace común cuando en esta discusión del 10%? Ujú. ¿Se dan cuenta Claro. cómo nosotros culturalmente vamos delineando esto? Entonces, las personas con el 10%, ¿se acuerdan de estos discursos? Ya no trabajan porque ya tienen plata. Las personas con el 10%, como son toda una manga de pobres, lo primero que va a hacer es que se compre un televisor de 50 pulgadas. Los pobres no saben, los pobres no entienden, los pobres no saben lo que es el sudor de su frente. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a recibir, se lo gastan todo en copete, en vino, por eso no hay que darles caja de alimentos, no depositar la plata a la cuenta RUT. Pero sigamos con el argumento. Así, segundo elemento que define esto de la porofobia es la ausencia de argumento y de no reconocer la dignidad de otros. Por lo tanto, cuando yo a alguien le pregunto, pero ¿qué cosa es la pobreza? ¿O por qué la pobreza tiene que ser tan odiada, tan marginada? La definición es una definición que se basa en la misma definición. Es decir, el pobre no entiende, el pobre no sabe, pero defíneme pobreza, ¿qué cosa es la pobreza? ¿Cuáles serían los elementos que conforman esta pobreza? ¿Pobreza el que no tiene dinero? Porque acuérdense que grandes empresarios, cuando vino la crisis en Chile, no tenían ni un peso y tuvieron que pedirle plata al Estado, por lo tanto, un empresario pobre. ¿Es un empresario que no tiene plata? Por lo tanto, pueden haber personas que tengan alta educación sin dinero y ellos sean parte de la pobreza. Pobreza significa falta de cultura. Por lo tanto, todos los que están dentro de la universidad no son pobres. Nosotros sabemos que en la universidad hay harta pobreza también, no es que no haya pobreza. Entonces, ¿qué define la pobreza? Pobreza significa haber estado en la cárcel, haber venido del Sename, haber venido de un colegio con números. Entonces, esas grandes reflexiones no se hacen. ¿Por qué? Porque se discrimina. Y el segundo elemento que es importante es que todos aquellos que están definidos como pobres no tienen dignidad. Se les quita la dignidad. Es como si fueran una cosa, no un sujeto. Eso significa perder dignidad. Por eso que, por ejemplo, una ley de eutanasia es tan compleja. Porque una persona que está en las etapas finales de su vida es mucho más económica matarla que darle tratamiento paliativo. No sé si alguien de tema médico que entiende el tema médico. Porque lógicamente tener una persona con sedantes, que son caros, es mucho más costoso para un Estado que simplemente darle una solución salina y la persona se muere sin ningún problema, o tanto hombre como mujer. Entonces la reflexión se extiende hasta esos puntos. Otros dos elementos que contiene esto de la cultura del descarte es la idea del rechazo o la violencia. Lo pobre se rechaza o se ejerce violencia contra él. ¿Cómo se define esto? Dice, contra una persona existe violencia sin importar quiénes son y cómo han sido su vida, exclusivamente por su pertenencia a un grupo social del cual se han levantado leyes negras que presuntamente justifican la creencia de quien discrimina de ser superior a la víctima de la discriminación. Entonces existe una postura de superioridad de unos y de no superioridad de otros. Y por estas leyes que la misma sociedad crea, se da una dependencia de que hay algunos a los cuales se les puede ejercer violencia o rechazo legalmente hablando. Entonces es bueno hacer esta clase de violencia. Se los pongo de este ejemplo. ¿Qué pasa en Chile cuando se toma un terreno? ¿Qué pasa cuando uno se toma un terreno? Llega los carabineros, Llega los carabineros y ejerce sacarlo brutal, Violencia. violencia. una fuerza pública. Ahora, Mm. La acuérdense que falta no por todas sobre las la tomas de necesidad. terreno. ¿Cómo? Profesor, no, le digo, profesor, que se ve la falta, la norma por sobre la necesidad de las personas. En el fondo. No, lo primero que se tiende a mirar es que son personas que transgreden la ley y no personas que necesitan un lugar para vivir.
Pero es que Oh, yo creo que se mezclan, perdón, pero yo creo que se mezclan muchas cosas. Yo creo que el profesor está haciendo no sé, está poniendo ejemplos bien controversiales, porque cuando a uno le toman algo, le quitan algo que es propio, uno, por ¿Qué supuesto que creen? reacciona, porque, Claro. o sea, si hay un Estado de Derecho, lo que corresponde es defender la ley. Ahora, si hay gente que, que hace una toma porque no tiene dónde vivir, hay que buscar una solución, pero la solución no es decirle, oiga, tómese lo que no es suyo. Yo creo que estamos entrando en un terreno bien discutible, Pablo, ¿ah? estoy completamente de acuerdo y estamos más Sí. que de acuerdo, pero ¿a qué voy con esto? Estoy haciendo una crítica social y por eso quiero que estos elementos que no son claros, aquí estamos entrando en una materia gris que inclusive mueve emociones que a veces son muy fuertes. Pero ¿se acuerdan cuando en las noticias aparecía esto? ¿Cómo y yo, señor, decía una mujer, puedo vivir con 150.000 pesos de pensión? ¿Eso usted cree que no es un abuso? ¿Que no es criminal? ¿Cómo una mujer, por ejemplo, no sé si se escucharon la noticia de este trabajador que hacía de nochero y que tenía como 80 años, creo, o algo así, para cuidar a su mujer enferma, porque la pensión no les daba? Y eran realidades que no estaban vistas, eran realidades invisibles, que una vez que se visibilizaron por medio de la prensa, obtuvieron mucha notoriedad y ayuda. Y fíjense que la ayuda llegó de un momento a otro, no hubo que hacer una ley para eso. Entonces, ¿qué pasa con esta definición? Esta definición dice de que la realidad es tan fuerte que se invisibiliza. Y lo primero que provoca la realidad es rechazo y violencia. No hay argumento. Pero cuando la realidad se comprende, por lo tanto se nombra, se dice, deja de ser algo oculto. Y al dejar de ser algo oculto, implica un movimiento de la conciencia. Y ese movimiento de la conciencia implica buscar soluciones. Esa sería como la estructura del pensamiento que plantea De la Cortina. Lógicamente, mueve mucha mentalidad y es lo que yo quiero hacer en la primera parte de la presentación, mover conciencia. ¿Sí? Pero estamos de acuerdo, hay un Estado de Derecho. Muchos de los, especialmente en la zona de Valparaíso, Viña, de las tomas de terreno, han estado movilizados por grupos de narcotráfico. Así, eso es un delito aberrante, que han parcelado los terrenos y lo han vendido y haciendo negocios con ellos. Así, hay bandas criminales de por medio. Eso estamos completamente de acuerdo, no es que yo esté usando la toma de terreno. Por eso que la frase anterior a esto era, ¿cómo podemos trabajar en el tema de la fraternidad? Porque una mirada desde la fraternidad nos implica, no nos divide. Pero para llegar a la fraternidad es necesario reconocer que todos tenemos igualdades. Y la igualdad básica sería una igualdad en la dignidad. Por lo tanto, el trabajo no es en relación con la propiedad privada, sino que el trabajo es en relación con cómo garantizamos la igual dignidad de todos. Por ejemplo, acceso a seguridad social. No sé, es una cosa que sería básica en una situación mundial como vivimos hoy día. Pero realmente hay personas que hoy día están marginadas de la seguridad social, están marginadas. No les alcanza para la seguridad social. A algunos no les alcanza ni para comer. Entonces, los padres de la iglesia decían, antes de hablar de Dios es necesario dar comida. Porque ¿quién te va a escuchar? Un hambriento no te va a escuchar hablar de Dios. Y esto no es un discurso marxista, estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia, es un discurso que viene anteriormente. Si yo no reconozco y no doy argumentos para validar la dignidad de la persona, ¿cómo puedo hablar de bienes y derechos? Esa sería como la lógica acá, pero lógicamente, en esta lógica del mundo en el cual nosotros vivimos, hay realidades que quedan discriminadas. Ahora, eso no implica que al interno de la iglesia no haya también discriminaciones, porque usted sabe que también hay. Es decir, esto es algo que cruza toda la sociedad, porque la iglesia es parte de la propia sociedad. Así nosotros no nos excluimos de este ámbito de rechazo y de violencia. Es parte de, propiamente parte de. Ahora, esta reflexión también se hace en el ámbito de la bioética, y aquí vamos con el tema de lo que significa la eutanasia y los cuidados, y que después nos vamos a centrar especialmente en esta parte. Desde la bioética, esta discusión hace parte de la discusión entre calidad y sacralidad de la vida. ¿Qué significa esto? Significa que en la cultura médica o filosófica existe una doble forma de considerar la vida. La vida entendida como un conjunto de calidades o la vida entendida como
un elemento que es inviolable, que es propio, que es digno, que es inherente de cada persona. Cuando nosotros hablamos de la calidad de la vida, hablamos de una vida humana que carece de un valor inherente. Por lo tanto, una vida no tendría un valor en sí mismo, sino que un valor que yo tengo que demostrarle al resto. Su dignidad es un valor instrumental, es decir, por lo tanto tiene que considerar, yo siempre lo nombro así, como un checklist, en vista de un determinado umbral de calidad predefinido por un agente externo. Por ello, la calidad de vida, que se abrevia CDB, de un paciente es pobre, por ejemplo, si está con postración, con pérdida de conciencia, insuficiencia respiratoria, de movilidad, dolor agudo, la calidad del paciente sería pobre. Y sería honroso terminar con ella, bajo el concepto de calidad de vida. Esta es la postura que acoge la eutanasia activa sin restricciones. ¿Por qué? Porque si una persona está sufriendo, inclusive se habla de la eutanasia por misericordia, es bueno aplicar esto. Porque si yo disminuyo dolor, ansiedad, angustia, por lo tanto sería una vida que no tendría sentido. Esa sería como la lógica de la calidad de vida. Y por último, está el tema de los que defienden la inviolabilidad de la vida. Se abrevia IDB. La vida humana es un bien básico e intrínseco. Esa es la definición. De todos los hombres poseen en virtud de una humanidad común, una dignidad inherente, inalienable e innegable. Ahora, el gran problema que tiene esta definición es que, ¿qué cosa significaría dignidad inherente, inalienable? ¿Cómo yo defino esto de la dignidad? Nosotros cristianos definimos la dignidad en relación con el Creador y con la encarnación, porque tenemos ese valor antropológico fuerte, está la antropología cristiana. Pero desde el ámbito no creyente, la dignidad se define como aquello que todos nosotros tenemos en común y que nos hace ser lo que somos. Por lo tanto, sería nuestro ser biológico, nuestro ser psíquico y nuestro ser que podemos definir como de trascendencia. Toda esta realidad que conforma a lo humano sería aquello que nos hace dignos a todos. Ahora, lógicamente, esto tiene sus bemoles. ¿Cómo lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Dice, afirma que existe una dignidad intrínseca del hombre, la que garantiza la libertad, la justicia y la paz del mundo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de dignidad del hombre, desde inclusive la Declaración de los Derechos Humanos, es aquella que fundamenta después todos los derechos que vienen en relación con la declaración, porque esto está el preámbulo de todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de vida, la bioética presupone que la vida sea éticamente definida a través de calidad y admite la desigualdad de valores entre las diversas existencias humanas. ¿Cuáles serían estos elementos que definen la calidad? Por ejemplo, autonomía. Y estoy hablando aquí de Engelhardt como autor. La autonomía. Segundo, la conciencia. Tener conciencia de lo que significa bueno o malo. Después, la movilidad. El valor del sentido. Es decir, si yo tengo sentido, no tengo sentido para la vida. Y el hecho de ser acogido en una comunidad de otros. En cambio, la sacralidad de la vida, dice, esta bioética presupone que el valor de la vida humana no depende de un valor externo sobre su calidad que accidentalmente presenta. Por ejemplo, cuando nosotros estamos durmiendo, no tenemos autonomía. No tenemos concepción de bueno y malo. Sino que el hecho mismo de la existencia es humana, es decir, siempre es en relación con Dios. Calidad de la vida dice lo siguiente: el valor de la vida humana es calculado según un bienestar individual y por la eficacia social. Existen vidas que no alcanzan estándares de condiciones adecuadas y que no son por ello consideradas dignas de tutela, como las vidas de buena calidad. Por lo tanto, ahí se hace la diferencia, ¿se acuerda esta definición de la cultura del descarte? Entre vidas que tienen valor y vidas que no tienen valor. Entonces, como hay vidas que no tienen valor, ¿para qué las vamos a tener? Ahí viene toda la discusión de los niños con síndrome de Down, por ejemplo, en Europa, que es una gran discusión. Porque como un niño con síndrome de Down presenta una baja calidad de vida, fíjese que la palabra ya es horrenda, presenta una baja calidad de vida, es mejor no tenerlo, porque va a ser un gasto emotivo para la familia y económico para el Estado. El documento que habla antropológicamente, y que me parece un extremadamente buen documento, se llama Jura Dwona sobre eutanasia, donde se plantean algunas cosas que no son eutanasia, porque parece que la palabra eutanasia significa
realizar acciones o no realizar acciones que van directamente en vista de la muerte de la persona. ¿Sí? Por lo tanto, por ejemplo, renunciar a un tratamiento médico no es eutanasia. Una persona que ya está en la tercera etapa de cáncer y se da cuenta que los fondos se han acabado y que los tratamientos no funcionan, ella puede decir directamente, sabes que yo ya no quiero más, voy a pasar a cuidados paliativos, porque quiero estar el último tiempo con mi familia. Eso no es eutanasia. Una persona puede inclusive rechazar un tratamiento médico por ámbitos de pudor. Imagínense una persona que sea muy pudorosa y que le tengan que hacer un análisis prostático. Yo prefiero morir a que alguien me manosee. ¿Por qué? Porque yo respeto la autonomía de la persona. Pero no que esa vida no tenga calidad, porque para mí que me manoseen, disculpen la palabra un poco obscena, pero para mí que me manoseen es como si me violaran. Y yo no voy a permitir eso, porque para mí eso sería morir. Ahora, pasar a cuidados paliativos, por ejemplo, los cuidados que tienen que ver con dolor, atención de calidad, prevención de escara, cuidado de infecciones, atención espiritual, trabajo con la familia, tampoco es eutanasia. Nosotros, hoy día, médicamente hablando, el tema del cuidado del dolor es algo que hemos trabajado mucho en el ámbito del cuidado del dolor. No así en el cuidado del sufrimiento. Porque muchas veces nosotros se da la confusión entre dolor y sufrimiento. Y el sufrimiento, a menos que una persona no tenga un acompañamiento acerca del sufrimiento, eso no se puede manejar farmacológicamente hablando. Nosotros, para tener una vida de calidad, tenemos que eliminar el dolor, porque el dolor haría que la vida fuera no vida. Por lo tanto, el dolor y el sufrimiento tienen que ser eliminados de nuestra cultura. Porque el dolor y la vida hacen que la vida sea muerte. Ahora, esa definición de vida implica una reducción de lo que significa la vida. Lo hago de esta perspectiva y un juego que yo hago generalmente con mis alumnos. ¿Quién de ustedes en sus casas tiene paracetamol, ibuprofeno? Las personas mayores que ustedes seguro conocen o tienen o son familiares suyas, ellas pueden vivir con un dolor de cabeza todo un día. Porque, claro, con una jaqueca no, porque esa jaqueca horrible, porque yo sufro de jaqueca, así que sé lo que se experimenta, pero con un dolor de cabeza se puede vivir. Pero los jóvenes no sabemos cómo vivir con un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque para nosotros la experiencia es de dolor, no así la del sufrimiento, porque la del sufrimiento caemos en angustia y en crisis existencial, ya son horribles esas, pero la experiencia de dolor, aunque sea la más mínima, para nosotros tiene que ser acallada. Porque la vida con dolor no es vida. Disculpe que haga esto, que me demore aquí un poquito, pero la definición que uno hace cuando tiene un dolor, por ejemplo, yo tengo la vista cansada y me duele la cabeza porque estoy hace 5 horas frente al computador. ¿Cuál es la solución? Me tomo un paracetamol para quitar el dolor y seguir frente al computador. No sé si me comprenden la lógica ahí. Es decir, si yo tengo un dolor, el cuerpo lo que me dice, oye, déjate de estar frente al computador. Descansa media hora y el dolor va a pasar. No, yo le pongo más sobrecarga al cuerpo. Porque la lógica no es entender el cuerpo, la lógica es suprimir el dolor. ¿Sí? Y ahí viene todo el tema, porque cuando el dolor no pasa, yo tengo que seguir con otro sedante, y otro sedante, y otro sedante. Ahora, ¿cuál es la reflexión antropológica con respecto al dolor? Por eso que se las quiero poner ahora. El dolor no es parte de nuestra humanidad, por eso que el dolor nos quiebra internamente. Ni el dolor, el sufrimiento sí, pero no el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es signo de esta enfermedad. Y la enfermedad, ¿se acuerdan en el cristianismo por dónde entra? Por el pecado. Y el pecado máximo es la soberbia. Por lo tanto, nosotros, como seres creados por Dios directamente, antes del pecado de origen, no había enfermedad, no había dolor. Porque había una comunión plena. Claro, porque no había que trabajar, no había que esforzarse tanto, había que estar en armonía con Dios. Ese estado como de armonía angelical. Pero la enfermedad y el dolor entran por el pecado. Por lo tanto, entra este pecado de origen que nos pone
en relación primero con nosotros, segundo con nosotros y tercero con nosotros. Y no olvidamos de los otros, del mundo y de Dios. Ese sería como el resumen de lo que significa el pecado de origen. Y de ahí vienen tantos dolores. Lo explico de esta forma. Si yo me distancio tanto de mi familia, que inclusive llego a abandonarla, eso me provoca un dolor y un sufrimiento, tanto para mí como con mi familia. Y también con los otros. Y fíjese que puede ser un dolor que puede llegar a sintomatologías físicas tremendas. Para que comprenda la dimensión de lo que significa esto de la enfermedad, el dolor y el pecado. Porque pecado, la última definición de pecado no es otra sino que ruptura, quiebre, cuando yo rompo algo. Y lo peor que nosotros los seres humanos podemos romper con nuestro ser social son las relaciones con otros. Por eso que el pecado es decirle que no a Dios. Yo lo que podría decir ahí es que nosotros no sabemos sufrir. Acuérdense que esto tiene que ver con nuestra comprensión racional sobre las cosas. Yo creo que nosotros no sabemos sufrir. Y ahí una carga importante tiene que ver cómo nos han educado. Esta cultura de lo que a veces es muy una cultura que crea niños como en burbuja, no sé si me comprenden el concepto. Donde el sufrimiento no es parte de la educación. Y si uno no sufre, tampoco sabe lo que es la alegría, ¿no? Estas dualidades que son muy importantes. Como que parece que todo era pura alegría, puro globo de color, pura chocolate, puro dulce, pura golosina, pura felicidad. Y lo que pasa es que si uno no comprende bien lo que significa a veces estar solo, a veces sufrir, a veces llorar, a veces sentirse mal, a veces tener hambre, uno cómo va a validar las experiencias que son de gozo y de plenitud. ¿Sí? Por eso que, por ejemplo, la droga tiene esta comprensión, porque la droga me saca de lo ordinario. Porque la vida es tan ordinaria que no tiene experiencias de placer. Tal vez el máximo orgasmo que he tenido ha sido jugando un videojuego, y eso ha sido todo. Entonces, las experiencias espirituales, por ejemplo, que trascienden la realidad, ¿cómo yo las valoro? Entonces, si yo no tengo esa experiencia, después, ¿cómo valoro también el dolor, el sufrimiento, la vida, el otro, el perdón? Son experiencias que se me escapan. Entonces, sigamos. Cuando la Congregación por la Doctrina de la Fe analiza esto desde la óptica de la vida, ellos plantean en el documento que ustedes están viendo ahí, que se llama Samaritanus Bonus, que es de junio del año 2020, plantean algunos criterios éticos clínicos, es decir, cómo nosotros podemos ayudar a las personas que están al fin de la vida y cuáles deberían ser estos criterios importantes. Estos criterios no están expresados de la forma como yo lo voy a nombrar ahora, sino que están esparcidos en el documento. O sea, haciendo un análisis se pueden sacar 4 criterios a la hora de acompañar. Y aquí es donde yo les decía que les quiero dar unas claves prácticas de cómo hacerlo. Entonces, el primer criterio es el criterio del tiempo. Y esto me parece sorprendente en relación a todo lo que ya hemos conversado. Y es que en el mundo que nosotros hoy día vivimos, el tiempo es fundamental. Acuérdense que en la presentación nos demoramos 5 minutos y todos tuvimos que pedir disculpas. Eso es muy, muy simpático respecto al criterio del tiempo, porque si yo pierdo un minuto, es como que ya perdí todo. Cuando las personas están enfermas, el tiempo tiene otra dimensión. Es decir, puede ser que yo no sea muy eficiente, pero soy muy eficaz. Porque tengo tiempo para pensar, tengo tiempo para escuchar a los otros, tengo tiempo para reflexionar en lo que significa mi propio estado y en ver los estados de los demás. Por lo tanto, si bien el progreso técnico, estoy leyendo, es algo precioso, no supone un progreso en la formación ética del hombre. La técnica, al optimizar el tiempo, no considera que el hombre, frente al dolor y el sufrimiento, necesita otro tiempo. Cuando uno sufre o cuando uno tiene experiencia de sufrimiento, el tiempo es eterno. Y esta dimensión de seguro a todos nosotros nos ha pasado. Cuando uno tiene un dolor fuerte, ese dolor, aunque sea un minuto, para nosotros es como un siglo. Y esto no podemos olvidarlo dentro de la reflexión en relación con la vida.
Este criterio plantea pasar de una relación técnico-contractual, médico-paciente, a una relación de escucha, asumiendo el tiempo que el misterio del sufrimiento y la muerte requieren para dar sentido a la vida en las fases terminales. Por ejemplo, está siempre los relatos, porque los relatos son importantes acá. Una persona que está con cáncer terminal y está con todas las asistencias mecánicas posibles, pero su hija está a punto de dar a luz y va a ser el primer nieto. ¿Yo podría ir un poco más allá de la asistencia médica para que el paciente pueda ver a su nieto? Así, alargarle la vida, aunque sean 2 o 3 días más, aunque sufra, pero alargarle la vida 2 o 3 días más porque él quiere ver a su nieto, sigue consciente. ¿Se podría hacer eso? ¿Sería humano hacer eso? Sí, claro. Aunque puedo incurrir en el ensañamiento terapéutico, es decir, hacer más cosas de las que debería hacer por el paciente. ¿Pero podría hacerlo? Sí, claro. Fíjense que esa reflexión es una reflexión que habla o que resume lo que estamos hablando en este momento. Entonces, hay vidas que desde la calidad, así el paciente va a seguir sufriendo, va a seguir estando en estado de alteración grave, pero hay un sentido importante. Y a veces esos elementos se pierden en toda la planilla médica. Y que son importantes que alguien, el ético, aquí siempre viene la moral de por medio, ponga como la sintonía. Oye, pero ¿puede ser posible que? El tiempo, primer criterio. Segundo criterio, el criterio del cuidado positivo. En la cultura del descarte, el sentimiento, fíjense que lo plantean así, es como el sentimiento de la cultura del descarte es la soledad. Porque todos nos hemos sentido descartados alguna vez. Y ese es como resumiendo esto. Todos nosotros, y aquí sin discriminación, no importa la cantidad de dinero, de que seamos pobres o no seamos pobres, nos hemos sentido descartados alguna vez. Del grupo de amigos, de la universidad, de los compañeros, del grupo de trabajo, lo que ustedes quieran. Pero nos hemos sentido descartados. ¿Y cuál es el sentimiento de ser descartado? Es la soledad. Porque cuando me descartan, mejor dicho, como el papel sucio que uno lo bota, uno se queda solo, se va del grupo. Entonces, cuando uno está enfermo y está sufriendo enfermedades que son graves, lo peor es que yo estoy solo, porque soy yo el que sufro. Muchas personas tratan de sentir como yo siento, pero no pueden, porque el que está sufriendo soy yo. Y más encima, lo que yo veo, y de seguro a ustedes les ha pasado, lo que yo veo estando en cama, es que el doctor me habla palabras que yo no entiendo. Mi familia está toda llorando, y yo no sé por qué está llorando y angustiada, entonces me angustio con la angustia de los demás. Y nadie me pregunta, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué quieres tú? Lo que causa aún más soledad, porque la persona a veces enferma lo que trata es de consolar al resto. Se pone como superior al resto para tratar de consolarlo. ¿Cuándo le dicen toda la verdad? Porque también está el tema en Chile y especialmente en las culturas latinoamericanas que a veces al enfermo no se les dice nada porque es pobrecito. Nuevamente, la cultura del descarte. Entonces se ve que la soledad se agudiza en las fases terminales de la vida. Y aquí viene lo importante, y esto es una lógica que sería muy importante que nosotros pudiéramos comprender el sentido. Cuando la curación es imposible e improbable, especialmente en estos casos que son agudos, el acompañamiento médico y de enfermería, psicológico y espiritual debe ser un deber ineludible. Es decir, cuando no se puede curar, se debe cuidar. Esa sería la lógica cristiana. Cuando yo no puedo curar algo porque ya no tengo la posibilidad, es en ese momento cuando empieza el cuidado, pero no eliminar a la persona. Porque si yo elimino a la persona, hago todo lo que hemos dicho anteriormente. Es como si hubiera una vida que no fuera digna de ser vivida. Ahora, como tengo el medio médico para eliminarla, entonces utilizo nuevamente la conciencia que sería una conciencia instrumental. Porque tengo el medio, y si tengo el medio lo puedo usar. Pero ¿dónde entra el cuidado ahí? La lógica del cuidado no es la acción del cuidado, porque se presupone que todas las personas han recibido un hermoso cuidado de parte de su familia. Cuidar al otro es una responsabilidad con nuestra propia vulnerabilidad, que tiene como fin regenerar, y esta es la lógica cristiana.
regenerar en cada paciente el sentido profundo de su existencia, atendiendo a sus necesidades tanto físicas como espirituales. ¿Cuál sería la lógica? La lógica es la lógica del pecado, para que lo entiendan conceptualmente. Cuando una persona está en una situación de pecado grave, por lo tanto de ruptura consigo, con los otros, con el mundo, con Dios, el cristianismo lo primero que dice a esa persona hay que unificarla. Si tú estás rota, el cristianismo dice, bueno, reparémoste. ¿Se acuerdan lo de la mujer adúltera en el piso? Cuando estaban todos tratando de apiedrarla. El maestro, Jesús, lo que hace es que la pone de pie, le da dignidad. Cuando alguien en el cristianismo se encuentra roto, lo que el cristiano tiene que hacer es ponerlo de pie. Entonces, en esa vuelta a la dignidad, ¿cómo se dice eso? Se dice regenerar. Y lo que nosotros tenemos que regenerar es el sentido, es decir, aunque la vida sea dolorosa, angustiante, existe un sentido. Y ese sentido hay que ayudar a descubrirlo. Puede ser que no se descubra en un sentido físico. Físico en el sentido de que, claro, tu cuerpo se está destruyendo y hay un dolor interminable. Pero el dolor o el sufrimiento no son las únicas existencias. Y ahí viene la dimensión del misterio. Disculpe que me ponga tan oscuro en esta última parte, pero ese es el punto hasta donde puedo llegar. No podría llegar más allá, porque si no tendríamos que traer cada caso en persona y analizar un caso puntual y específico y ver cómo se está desarrollando. Por eso que la atención, que lo voy a ver inmediatamente, especialmente en el ámbito de los que son los cuidados paliativos, es hoy día toda una dimensión que es extremadamente importante. Porque los cuidados paliativos no son cuidados de fin de vida, sino que los cuidados paliativos son cuidados que inician en el mismo momento de la enfermedad y que acompañan a la persona inclusive después de muerta, con la familia que queda. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, nos olvidamos de esa atención que implica incluso la familia, porque la familia igual se desarma completamente con enfermedades que son horribles, pues si la enfermedad no tiene por qué ser bella, las enfermedades son horribles. Entonces, el cuidado debe ser el medio ordinario de atención, y aquí caemos en los argumentos clásicos acerca de medios ordinarios y extraordinarios de la atención. Cuidar es un medio ordinario. Tiene que estar de la base ahí. Esto es algo una palabra que a mí no me gusta, pero se usa siempre, el tema de humanizar la medicina. Que cada vez hemos crecido más y los médicos hay que sacarse el sombrero con todo lo que han hecho, médicos, enfermeros, TENS y todo lo que ha pasado hoy día con el ámbito de la pandemia. Pero es un cuidado que no se cuidan a ellos. Y nosotros tampoco los cuidamos. Entonces, es un cuidado que no es recíproco. Porque también nos exponemos, fiestas ilegales de por medio. ¿Qué se entiende por esto de cuidar? Es acompañar al paciente en el camino hacia la muerte, con intervenciones rutinarias, administradas de manera indolora y proporcionada, como ayuda adecuada y preocupada por la vida del paciente, evitando toda imposición injusta de un dolor evitable. Esta sería como la lógica técnica de lo que significa cuidar. También cuidar significa crear modelos de asistencia psicológica y espiritual para los agentes sanitarios y familiares que tienen a su cargo los pacientes en las fases terminales de su vida, con el fin de cuidar a los cuidadores y su sobrecarga. Hablamos en definitiva de lo que ya hemos comentado, el tema de los cuidados paliativos. ¿Sí? Porque cuando nosotros decimos que el cuidado es importante, es también importante cuidar a los cuidadores, tanto personal médico como no médico. Hay muchas instituciones, por ejemplo, que tienen trabajo con los cuidadores de ancianos, cuidadores de personas que están durante mucho tiempo encerrados en sus casas cuidando enfermos. Que, por ejemplo, que le dan un día para que vaya al mall o celebran su cumpleaños, porque son personas que al final viven la misma soledad del enfermo y que a veces también son descartables en esta realidad que hemos visto. Otro principio es el principio de la compasión, este programa del buen samaritano. Es un corazón que ve. La lógica del buen samaritano, que aquí me puedo extender mucho, pero ¿cuál es el principio? Una persona que es buen samaritano, ¿cuál es la condición propia del buen samaritano? Es que tiene la capacidad de ver. ¿Y qué cosa ve? El dolor de otro. Por eso que se compadece, es decir, siente con. No tiene que ver con la escucha, no tiene que ver con la acción primera, sino que es una persona que ve.
Y esta es una realidad que lamentablemente la tienen más lo femenino que lo masculino. Yo siempre digo porque lo masculino es más puntual y específico. Nosotros vamos de norte a sur. Lo femenino, es decir, lo masculino es más mono. Lo femenino es más estéreo en esta comprensión. Por eso lo femenino tiene la idea de ver mucho más, de estar atento mucho más. Sin compasión, el que mira no se involucra en lo que observa y pasa de largo. En cambio, el que tiene un corazón compasivo se conmueve, se involucra, se detiene, se ocupa de lo que sucede. Este corazón ve dónde hay necesidad de amor y obra en consecuencia. Este principio de compasión que ayuda a percibir en la debilidad humana una llamada de Dios al obrar, reconociendo en la vida humana el primer bien común de la sociedad. Por lo tanto, no es solamente ver, sino que es un ver con sentido. Y tercer elemento, así cuarto elemento, que lo resalto como importante porque estamos haciendo esto, es el elemento de la formación. Tiene por objetivo que la asistencia humana y espiritual pueda volver a entrar en los recorridos formativos académicos de todos los agentes sanitarios y en las prácticas hospitalarias. ¿Se acuerdan lo que veíamos al principio, que todos se removieron la conciencia a favor o en contra de lo que yo estaba diciendo? Eso es la formación. Es salir de lo que nosotros creíamos. O si lo seguimos creyendo, tratar de darle sentido a eso que creemos. Por eso que la formación es tan importante, especialmente en ámbitos de vida. Porque si no, ¿cómo actuamos? Actuar por instinto no es propio de los seres humanos, sino que nosotros actuamos por razón. Aunque a veces no seamos tan racionales, pero actuamos por razón, por lo tanto hay un discernimiento, y para tener ese discernimiento es necesario comprender, entender, profundizar, que son las habilidades propias de nuestra humanidad. Esto implica despertar y madurar aquella sensibilidad hacia el prójimo y su sufrimiento, de la que se ha convertido en símbolo la figura evangélica del samaritano. Esta formación debe ser espiritual y moral, de aquellos que acompañan a los enfermos en la evolución de su enfermedad. Comprender, valorar y aplicar los cuidados paliativos, junto con la creación de protocolos que incluyen una apropiada asistencia psicológica, moral y espiritual, deben ser los componentes esenciales de toda formación. Entender que formación espiritual y moral no le corresponde solo al cura o a la religiosa, sino que son formaciones que todos estamos llamados a hacer. Porque todos nosotros somos, en última instancia, los que están bautizados, somos sacerdotes, somos reyes y somos profetas. Pero lógicamente para hacer ese acompañamiento es necesario hacer ese acompañamiento con una formación, como lo que están haciendo ustedes ahora. Y para terminar, les dejo simplemente a Séneca. El hombre es algo sagrado para el hombre. No tiene nada que ver con el cristianismo. Pero a veces es bueno recordarlo. Es decir, si nosotros no consideramos sagrado al otro, ¿quién lo va a hacer? Acuérdense que, como diría San Pablo, un cristiano después de comulgar se transforma en un portador de Dios. Lo mismo que un sagrario. Cuando una persona comulga, es un sagrario viviente, bajo esta dimensión. Así es completamente digno, y tan digno como Dios mismo presente. Eso es. Gracias. Gracias.